Ay, Colombia, un país tan nacionalista y con la segunda mejor letra en su himno, por relatar su lucha independentista y proclamarse una nación libre. Con una gran riqueza en flora y fauna, destacado por ser principal productor de esmeraldas y café suave, contar con el 50% de los páramos totales en el planeta, propicio para albergar la mayor diversidad de pájaros en su territorio, con una cultura costumbrista y diversa que la hizo acreedora al título del país más feliz del mundo en 2016. Aunque la violencia y la corrupción empañan a diario su sociedad. En este video expondremos los sucesos más sustanciales vividos en el país 12 años antes de alcanzar el poder la ultraderecha, uribismo, y cómo han sido estos ya prontamente 20 años de oligarquía. En 1989 es asesinado por orden del cartel de Medellín Carlos Galán, dejando a su jefe de debate, César Gaviria, enarbolar las banderas del nuevo liberalismo, siendo elegido un año después como primer mandatario. El Estado contrarrestó la ola de muertos por estos narcotraficantes con la fundación del Bloque de Búsqueda, constituido por inteligencia militar que daría como resultado la destrucción de grandes centros de producción de coca, como Tranquilandia, la expropiación de bienes como la Hacienda Nápoles y el principal de todos, la persecución y muerte de Pablo Escobar. En 1994, Ernesto Samper, con dudosos medios, llega al poder y tras la denuncia por el ingreso de dineros calientes, inicia el proceso 8000, un litigio judicial emprendido contra el entonces presidente. Su origen fue el hallazgo de un expediente con ese serial de la Fiscalía, correspondiente a un allanamiento a las oficinas del contador Guillermo Palomari, vinculado al cartel de Cali. Ya en 1998, en su segundo intento de ser presidente, Andrés Pastrana gana las elecciones, en un mandato marcado por los fallidos intentos de diálogo de paz con las FARC, contrarrestando esto con el Plan Colombia, un acuerdo firmado con los Estados Unidos para fortalecer las fuerzas militares y así erradicar estos grupos subversivos. Y es así como entramos con el contexto de este video. Nos sembraron miedo, nos sembraron terror, nos mostraron la sangre del que lucha con valor. Nos taparon los ojos y mataron los nuestros, nos robaron los bosques y aquí nada pasó. En el 2002 fue elegido presidente de Colombia en primera vuelta con el 53,1% de los votos. Lo que tiene de bueno es que sabe convencer, si no, pregúntenselo a esa cantidad de seguidores que lo defienden a rabiar aún a pesar del sinfín de acusaciones y señalamientos en su contra, comandados por su partido el Centro Democrático, donde nadie se acostumbra a llamarlo senador o expresidente. Para ellos siempre será mi presidente Uribe. Es como un rockstar de la política siguiendo sus malos ejemplos. El hoy senador lleva consigo las masacres ocurridas durante sus 2 periodos de gobierno y las que se dieron en Antioquia cuando era gobernador sin que él se diera por enterado, el mayor número de desplazados en la historia del país, el surgimiento de los falsos positivos que no era más que una cruel forma de mostrar resultados de su política de seguridad democrática, malo el alto número de sus funcionarios detenidos, investigados o prófugos que huyen de la justicia colombiana aduciendo persecución política, malo todo lo aberrante de la parapolítica, el drama de más de 4.000 niños muertos en La Guajira sedientos y desnutridos a causa de la corrupción contra la que no hizo nada cuando era presidente, mientras los subsidios que debían ayudar a los campesinos iban a parar a las manos de los terratenientes poderosos en los escándalos de agroingresos. Malo lo sucedido con el engaño de una falsa desmovilización de grupos guerrilleros en su gobierno que aparecieron entregando armas en desuso. Malo engañar al país a base de mentiras para que el proceso de paz con la FARC no pudiera lograrse ni refrendarse en el plebiscito. Malo que sus jefes de seguridad hayan sido extraditados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio. Es abogado, empresario y político colombiano. Se catalogó como el político más influyente del siglo XXI
Fue presidente en el 2002 y reelegido en el 2006. Los cargos más relevantes fueron en empresas públicas de Medellín, Ministerio de Trabajo, Aeronáutica Civil y Alcaldía de Medellín en el 82. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y su gobierno ha sido criticado por diferentes organizaciones debido a presuntas violaciones de derechos humanos, como la actividad política, agroingresos seguros, las chuzadas del DAS y posibles nexos con el paramilitarismo. Tiene 28 procesos judiciales que aún no avanzan en la Corte Suprema. El año pasado tuvo casa por cárcel por delitos de soborno y fraude procesal. Hoy en día es el político más influyente y la gran mayoría cree que fue gracias al apoyo de Uribe que Juan Manuel Santos e Iván Duque lograron llegar a la presidencia colombiana. Juan Manuel Santos fue nombrado ministro de Defensa en el año 2006 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el mandato de Uribe, los dos lograron grandes cosas, como lo fue el rescate de Ingrid Betancourt. Por lo tanto, en el año 2010, Santos renunció a su puesto como ministro y se lanzó como candidato para ser presidente. Como sabemos, contó con el apoyo de Uribe en su campaña y eso hizo que fuera el candidato más votado de la historia, contando con más de 9 millones de votos. Pero al posicionarse, le dio un giro a las cosas, lo cual hizo que entre él y Álvaro Uribe se generaran desacuerdos. Como primera medida, nombró a Germán Vargas Lleras y a Juan Camilo Restrepo como ministros, críticos de Uribe. El segundo enfrentamiento entre ellos es porque el primer acto de gobierno que hizo Juan Manuel Santos fue reunirse con el presidente Hugo Chávez para recomponer las relaciones que se han roto en el mandato de Uribe, ya que él dice que es un gobierno que alberga terroristas. Y el último, quizás el más fuerte, fue el acuerdo de paz que decidió hacer Santos con el grupo guerrillero de las FARC. Ustedes se preguntarán qué logros alcanzó Juan Manuel Santos en su mandato. El primero, y quizás el más importante, que generó que ganara un Nobel de Paz, fue firmar un acuerdo de paz con el grupo guerrillero FARC. Esto con el fin de que ellos entregaran sus armas y pudieran reintegrarse a la vida civil. Uno de sus logros en la salud fue que se aprobara la Ley Estatutaria 1751 del 2015, que definió la salud como un derecho fundamental. En la economía se crearon más de 3.5 millones de empleos y en la educación el programa Servir o Paga beneficia a más de 40 millones de estudiantes de estrato 2 y 3 con educación gratuita en las mejores universidades del país. Haciendo referencia a la teoría de la aguja hipodérmica, el papel de los medios de comunicación en el comportamiento político recibe una atención académica cada vez mayor. Se observa que en los ciudadanos corrientes estos logran superar la confusión que genera en el mar de problemas de lo público, confiando en otros, incluyendo los medios de comunicación, para darle sentido a la política nacional e internacional. Con lo anterior se quiere decir, si tenemos en cuenta que los medios suelen reforzar las creencias de las personas en lugar de ser agentes de cambio, el cómo influyen los medios de comunicación especialmente con respecto a la acción política. Los medios pueden ayudar a establecer la agenda por el hecho de destacar cuáles temas son los más importantes. Se piensa que la prensa no es muy exitosa diciéndole a la gente qué pensar, pero es tremendamente exitosa diciéndole sobre qué pensar. También se destaca el papel que los medios pueden tener en las campañas políticas. Los medios influyen en la forma como el público piensa en los candidatos en vez de influir en las preferencias del candidato en sí. Se muestra cómo la nueva información vía medios es moderada por la creencia existente. Colombia sufre una democracia imperfecta, de corrupción, de desigualdad y de pobreza, y los ciudadanos colombianos continuaron dando su apoyo al presidente de centro derecha, Álvaro Uribe, quien fue reelegido en mayo del 2006. Según los datos de una encuesta realizada en junio del 2006 en Colombia, muestra que la tendencia a votar a la derecha se explica por el menor grado de educación y la confianza que hay en el gobierno nacional, mientras que la ideología no es influenciada por la atención que se le presta a los medios de comunicación. Estos desempeñan un papel destacando en cuanto a apoyo presidencial se refiere. Soy Iván Duque y estoy preparado para que juntos recuperemos la esperanza para Colombia. Iván Duque y Juventud. Votemos por Iván Duque. Por coherencia, liderazgo y juventud, Duque es el que es. Construir sobre los construidos. Repitió más de una vez esta frase para dejar claro que su objetivo era embarcar al país en una revolucionaria transformación que le diera bienestar al pueblo colombiano, y finalmente cumplió su palabra.
En el primer mes hizo grandes anuncios sobre las reformas que se presentarían ante un Congreso en donde no tenía mayorías, pero esperaba cautivarlas, con unos ministros técnicos y no políticos. Tenemos como un segundo acto donde nombró un gabinete paritario. Es la primera vez que esto sucede y es justo reconocer que al menos nominalmente el presidente Iván Duque se ha comprometido con el mensaje de igualdad en oportunidades y responsabilidades en el gabinete ministerial. Como tercer acto positivo, en su candidatura presidencial se logró un acuerdo consensuado del aumento de salario mínimo, construir un consenso entre empresarios, empleados y técnicos del sector público. Pero, pues, lamentablemente, como existe lo bueno, también existe lo malo. Con un desempleo del 16%, una deuda pública que podría llegar al 60% y una crisis con más de 200 municipios con problemas en materia de seguridad. ¿Cuál es el país que entregaría Iván Duque en el 2022? ¿Estamos al borde del abismo? Esa es la pregunta que se hace la mayoría de los colombianos. Y pues al ver la reforma tributaria que retrasó el resto de la agenda legislativa, incluso estuvo a punto de hundirse, pero en sesiones extraordinarias el Congreso, después de hacer y deshacer el proyecto, lo aprobó el 19 de diciembre. El presidente Duque se conformó con los 7.1 billones de pesos que recogería la nueva reforma, pero quedó demostrado que podía ser fácilmente derrotado en el Congreso. Estas son algunas de las cosas positivas y algunas cosas negativas que tenemos sobre el gobierno de Iván Duque, y pues la más reciente vendría siendo la de la reforma tributaria. Somos una bandera, una patria sin límites ni fronteras.